Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a toda la industria cinematográfica del país. Lo escuchás por Radio Tren Topic. Buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestro tercer año de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, la maga, Eliana Gómez. Y bueno, ya vamos a nuestro primer invitado de hoy. Eduardo Crespo es el nuevo director artístico del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que comienza el miércoles 23 en Paraná y otras 5 ciudades. Estamos con él para hablar de las importantes novedades que presentará esta nueva edición del FICER. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto volver a contactarnos. Hola Julia, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el contacto, siempre apoyando todas las iniciativas que hacemos. Bueno, y en este caso acompañando tu debut como director artístico en el FICER, ¿no? ¿Qué te genera a vos la experiencia de ser director artístico de un festival internacional? ¿Qué objetivos te trazaste? La verdad que es algo que no me esperaba mucho y que lo tomo como con las mismas ganas que emprendo mis proyectos de películas, quizás con la idea de mostrar una mirada de lo que me interesa del mundo, de lo que me interesa del cine contemporáneo también. Entonces, nada, un poco es eso y medio la aventura también, que un poco me gusta. Siempre trabajé un poco en varios lugares, siempre como atado al cine, pero de muchos roles y fui cambiando y creo que el de la programación es algo que me interesaba hace mucho tiempo, porque también eso, como que uno quiere llenar espacios que por ahí o que faltan, sobre todo en el interior del país, en las provincias que no hay muchos festivales, no llegan tantas películas o las programaciones de las salas quizá no son tan diversas. Entonces eso, como siempre es algo que uno tiene latente y bueno, acá se dio la oportunidad. También terminaba un ciclo de Celina Murga y Nicolás Perso que estuvieron el año pasado. Y nada, como que me dieron el lugar a mí y ahora veremos qué sucede este año. Pero bueno, tanto la película de apertura Argentina 1985 como la de clausura, El Suplente, tienen un fuerte arraigo en el público en estos momentos, ¿no? ¿Fueron seleccionadas pensando en un crecimiento posible de la audiencia del FICER? Sí, yo creo que fue un poco pensado en el público, también en habilitar estas películas que están siendo como sucesos a un público que tenga entrada gratuita al festival también, gente que no puede pagar una entrada de cine, que nos parece también importante, y sobre todo también que van a estar con muchas películas del festival, pero bueno, en la apertura va a estar subtitulada para hipoacúsicos también, que nos parecía importante, como empezar a hacer un festival más accesible. Y, y bueno, y también son películas que queremos debatir, que queremos, ¿cómo se dice? Sí, como ponerlas en jaque o Sí, pensarlas también, sí. porque nos parece importante. No son películas que nosotros, que los cineastas quizás festejemos ciegamente, pero sí son sucesos y que debemos pensar esas películas para ver hacia dónde va el futuro del cine argentino, hacia dónde va el futuro de ese tipo de películas también. Entonces, nada, me parecía importante que que sobre todo Argentina, por lo que está sucediendo en las salas independientes, sobre todo del país, que fueron como las que apoyaron el estreno. Así que nada, eso, me parecía súper importante que la película esté junto con otras de la programación, que ya hablaremos, pero que también tienen como tocan temas, tópicos parecidos y que quizás tienen otras formas, otras búsquedas, que también eso me parecía importante ponerlo como en debate en el festival. Ajá. Bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar entonces Bueno, en esa dirección, en ese sentido, en la selección que tienen este año del bueno, FICER?
Este festival va a ser una edición especial, porque va a estar atravesado por el Mundial también, por el inicio, por suerte, del Mundial, pero bueno, como todo. Y bueno, va a ser una pequeña selección de películas que van a estar en competencia. Va a haber un panorama regional también con muchas películas de las provincias del nordeste argentino que se están estrenando también, que unas que se estrenan en el festival mismo y no una competencia, perdón, una sección de cine entrerriano que son como que un poco el eje del festival siempre fue la necesidad de mostrar nuestro cine acá. Entonces va a haber también eso como películas que tienen que ver con la historia del cine entrerriano que se filmaron acá por directores que filman acá en Entre Ríos y estrenos también de películas, como es el caso, por ejemplo, de mi película Las Delicias, que no se ha visto todavía acá y va a tener Ajá. una función especial para que llegue al público de alguna manera. Y bueno, en la competencia de largometrajes va a estar un poco, eh, voy a ser arbitrario, totalmente arbitrario, voy a empezar por una película que se llama Camuflaje de Jonathan Perel, Ajá. que ya estuvo en varios festivales, pero que también tiene que ver con lo que hablaba antes, digamos que toca un tema de un tiempo de la Argentina, pero lo aborda desde el presente de otra forma totalmente distinta, con un documental que acompaña ahí a un escritor, a Félix Brusone, y nada, que me parecía como importante que eso, que la programación vaya tocando esos diferentes formas y formas de abordaje y sistemas de producción también. Va a estar la película de Virna Molina, Retratos del Futuro, Sí, que también acaba de ser premiada en Biarritz y que bueno, que ella tiene una larga trayectoria también sí. en nuestra historia del cine reciente, digamos. Y bueno, y que viene con una película también bastante poderosa y radical, por decirlo de alguna forma. Sí, muy Que radical. nada, que nada, también está bueno eso, una directora, eso, que un poco cambió su ritmo de lo que venía haciendo para hacer otra cosa, que también nos interesó ahí al equipo. Después va a estar la ópera prima de Lucía Van Gelderen, Reparo, que se acaba de estrenar en Mar del Plata, que es una ficción un poco filmada en Puerto Pirámides, como Ajá. un drama, podría decirse como un drama amoroso del sur, sureño, con ballenas. También va a haber dos películas cordobesas que son dos ficciones como que son muy hermosas y que las dos abordan la ciudad de Córdoba con diferentes miradas, una de una directora y una de un director, que son Sobre las nubes de María Paricio, que también acaba de ganar en Mar del Plata, en la competencia argentina, creo, Sí. y Siete perros de Rodrigo Guerrero, que también está ahí como estrenándose en algunos festivales de afuera y también va a estar en la competencia. Y por último, la sexta, la número 6, perdón que te hablo así todo de corrido, pero por No, el está poco bien, está bien, tiempo, está bien. la número 6 eh, va a ser como para nosotros como una alegría también porque es una película entrerriana, que es de un director que es amigo de la casa, muy amigo mío también de mi infancia, por así decirlo, que es Luminum de Maximiliano Schoenfeld, Sí. que va a tener su estreno acá en el FICER, en la provincia también, que va a venir toda la gente que hizo la película, así que nada, por eso también estamos muy contentos, porque un poco que en la competencia de largos también haya películas entrerrianas, como el año pasado también, y los años anteriores, nos parece también súper importante de mostrar un poco qué se está haciendo acá, un poco el Ahora, abanico. otra de las grandes novedades de esta edición es que amplían la cantidad de sedes. Sí, hay una ampliación de sedes que van a estar funcionando en el mismo momento que está sucediendo el festival en Paraná, que se va a pasar una programación particular y que van a estar como funcionando también como una suerte de federalización del festival para las personas que no llegan a Paraná. Pero bueno, Ajá, el festival finalmente va a suceder en Paraná y creo que es importante también eso, que el festival, más allá de las películas, también es un lugar de encuentro, un lugar de cruces entre directores, no sé, críticos, periodistas, otros artistas de otras disciplinas también. Entonces me parece como importante que sea como el lugar físico tiene mucho que ver también. Pero bueno, esto también es una forma
de también quizás contagiar un poco lo que sucede en el festival en otros lados para que las próximas ediciones puedan venir a compartir con nosotros acá al festival Claro, en Paraná. que se vaya ampliando la audiencia del festival también, ¿no? Porque Totalmente, es sí. cierto que hay mucha gente que de pronto le interesa dentro de la provincia conocer el FISER y lo que pasa con el FISER, pero bueno, no puede trasladarse o, en fin, tiene Totalmente. otras obligaciones y bueno, que el FISER llegue a este público es muy, muy interesante. Y, Ahora, sí, perdón. perdón, y este año tendremos una cosa que quiero remarcar porque me parece súper importante también y que es algo que yo venía pensando hace mucho tiempo y que hace falta también poner en foco, y que va a haber unas funciones de trasnoche con clásicos argentinos, justo que acaba de salir esta entrevista, esta encuesta, perdón, de cine argentino Sí, que también le está yendo y que se está como un poco haciendo viral y conociéndose un montón de películas que estaban por ahí ocultas y que mucha gente no conocía. Vamos a pasar dos clásicos en trasnoche a la medianoche, y vamos a estar pasando Tiempo de Revancha de Arizarain y Nazareno Cruz y el Lobo de Fabio por los 10 años de su fallecimiento. sí, Y también con la idea un poco de eso, de pensar en esto que nos está faltando hace tanto tiempo y por lo que creo que tenemos que pelear ahora que ya logramos ganar esta batalla de la ley de caducidad de los fondos para la cultura. sí, Creo que la próxima batalla, una batalla fuerte que hay que dar, es la de la Cinemateca, y por eso en el festival también vamos a hacer una presentación de un archivo federal, un archivo que se llama Archivo de la Memoria Audiovisual del Nordeste Argentino, que es de unos chicos que lo iniciaron en Corrientes, y va a venir Paula Félix Didier también a esa charla para hablar un poco de eso, de preservación, de rescate y de fomento de este tipo de materiales y de películas nada, que debería hacerse cargo un poco o centralizar una Cinemateca Nacional sí, que por sí, lo que sí, necesitamos también pedir. Y los festivales creo que son lugares donde se puede hacer política, y ese tipo de políticas creo que está bueno impulsarlas desde el exactamente. festival. Para que se implanten como políticas públicas, ¿no? La Totalmente. preservación del material que es nuestra identidad y es nuestra memoria también. Hay montones de personas que quizás no tienen idea, no vieron nunca Nazareno, Cruz y el Lobo o Tiempo de Revancha en este caso. Y bueno, son dos grandes películas del cine argentino. Bueno, recordemos entonces que el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se va a llevar a cabo del miércoles 23, ahora nomás, al sábado 26 en Paraná y en 5 sedes más. Y en forma gratuita, absolutamente gratuita. Así Sí, que sí, eso está bien, eso está bueno también, eso que la gente se anima a venir, que entre a ver las películas, es gratis. Y también el festival, lo lindo que tiene el festival es que hay tres salas rodeando un patio de comidas y un patio cervecero que es como muy ameno para el sí, encuentro, para la charla posterior o para la charla antes de entrar a ver películas. Así que nada, que se animen a venir y que entren a ver películas. De última, si se pueden escapar también, eso como no hay problema, se pueden dormir adentro de la sala, no pasa nada, es como eh, pero bueno, está eso, todo, así que está todo más que bien entonces. Bueno, gracias Eduardo, lo mejor no, para vos y para esta nueva edición del FISER. Nos vemos en Paraná entonces. buenísimo. Si venís para acá, te vamos a recibir muy bien, así que te esperamos. Muchas gracias, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Juli. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Cuarto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, 23 al 26 de noviembre. Entrada libre y gratuita. Paraná y 5 subsedes provinciales ofrecerán el mejor plan cultural en el cuarto FISER. Cine internacional, cine entrerriano, cine infantil y nuevo cine argentino. Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. FISER.com.ar. Gobierno de Entre Ríos. Francisco Paparella es uno de los grandes ganadores del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que concluyó el domingo último. Obtuvo el premio especial del jurado de la competencia internacional y en la entrega de premios paralelos independientes
obtuvo los galardones al mejor director argentino de todas las competencias que otorga DAC, a la mejor dirección de arte y al mejor diseño de locaciones, otorgado por la Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina, en este caso por la labor de Esteban Musacchio. Bueno, estamos con Francisco Paparella. Felicitaciones y muchas gracias por recibirnos, Francisco. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Sí, estamos muy contentos con los reconocimientos. Hace un trabajo de mucho tiempo, mucho esfuerzo y si bien uno no lo hace por eso, ayuda a que se abran más puertas y a seguir filmando, que es lo que uno quiere. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cuál fue el origen de Tres Hermanos? ¿Qué te llevó a contar una historia tan cruda sobre la vida en la Patagonia? Bueno, yo soy de ahí, nací en Buenos Aires, pero me fui a los 5 años a vivir al Bolsón con mi familia. Y siempre me pareció que el ambiente transforma a la persona, ¿no? El contexto transforma a la persona. Patagonia es un ambiente hostil, tenés muchas situaciones climatológicas difíciles, donde hay temporadas de nieve, mucha lluvia, aludes, inundaciones. Durante los veranos ahora se suman los incendios forestales que han crecido muchísimo en los últimos tiempos. Y creo que esta separación de lo que es la civilización de alguna manera, porque Patagonia tiene un habitante por kilómetro cuadrado, de estar encerrado en la montaña, hace que la gente tenga un proceso de pensamiento distinto que los encierra mucho en sí mismos. Y eso les es difícil de comunicar a otras personas. Un poco el punto de partida para mí era la importancia de esta imposibilidad de comunicación de los personajes. Era como que algo que me interesaba poder transmitir porque me ha pasado mucho, yo lo llamo el síndrome del poeta, ¿no? De esta gente que se me acerca, que quizás tengo alguna relación pero no tan cercana y me empiezan a contar sus historias de una manera muy fuerte y contándome situaciones interesantes. Y siempre me gustó la idea de poder retratarlos con seriedad. Y la otra, ese fue como el primer punto, y el segundo punto fue, bueno, la cacería de jabalíes. Unos amigos míos que de hecho escuchan heavy metal, son cazadores, y al ver la imagen de llegar, estaba filmando mi primera película, Zanjas, y llegó un amigo de ellos con un jabalí colgado en el techo del auto, y empecé a averiguar más. Yo jamás casé, la verdad es que digo, me parece que es una tradición noble, la gente la utiliza para los cabalíes para comer, para alimentar a su familia, mucha gente sigue viviendo de esa manera dentro de Patagonia. Y tiene una relación muy estrecha con sus perros, también muy estrecha. O sea, Claro. como que lo que ellos piensan en cuanto a la cacería, no claramente en el jabalí, sino con lo que significa para sus perros, ¿no? Porque es un logro, o sea, tiene una relación muy directa sí, con los perros de casa y, bueno, y obviamente los caballos. Y me sorprendí también encontrándome con paisanos de la zona que se graban con el teléfono mientras están haciendo la cacería. O sea, están cazando y están con el teléfono filmando la situación al mismo tiempo que lo están haciendo. Y es algo totalmente normal para ellos. Y digamos que desde ese punto de partida de la cacería, empecé a subdividir y a pensar cuáles eran los conflictos de estos personajes en relación con el río, ¿no? Porque esto también tiene esto es como una segunda parte de lo que yo llamo la trilogía del río, que me gusta mucho la idea de retratar conflictos que tengan que ver con el agua y con el río, porque me gusta mucho la poesía o la idea de que el río nunca es dos veces el mismo río, o sea que siempre estamos todos en formación constante. Eso fueron un poco los puntos de partida para Tres Hermanos. Claro, bueno, y esta idea que hablabas al comienzo, ¿no? Cómo el paisaje
modifica o impacta sobre las personas, la geografía y las condiciones que esa geografía propone o directamente impone, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Sí. buscabas mostrar explícitamente el vínculo entre la masculinidad y la violencia? Eh, Fue algo que se fue dando de manera natural al empezar a trabajar sobre la psique de los personajes. O sea, son personajes que, como decía antes, no se pueden relacionar con sus sentimientos ni pueden transmitirlos. Empezamos a trabajar en el guión, de dónde venía esto, y hay una historia familiar traumática también sobre ellos, la pérdida de la madre en una edad temprana, que como única figura femenina es ausencia para ellos. El único que tiene como cierta conciencia de lo que sucedió es el mayor, pero no está seguro Mm, sobre lo que sucedió. Y esto los definió. Y su padre siempre fue muy violento con ellos, se ve también en la relación con la familia, con los tíos, que operan de la misma manera, ¿no? Y me parecía que estos personajes tan encerrados también tenían una estrecha relación con la violencia, como de cierta naturalidad y de salvajismo. O sea, ujú. para mí lo importante era medio mostrar esta cuestión de barbarie, ¿sí? De una barbarie en decadencia, de una especie de linaje de reyes que habitan un mundo pasado que está en decadencia y que ya no tienen lugar en este mundo, que por eso va a suceder más adelante en la película algo que va a venir de alguna manera a castigarlos. Sí, 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 exactamente. Ahora, vos creciste en la comarca andina del Paralelo 42. ¿Y qué Sí. encontraste allí como locación fundamental para esta historia, Francisco? Bueno, originalmente la idea era que ellos tenían una chacra de lúpulo. En Bolsón el lúpulo es como un ingrediente principal, hay mucho consumo y de hecho tenemos la fiesta del lúpulo. Y la idea era que esta posible inundación por las lluvias estuviese todo el tiempo constante. También me gusta trabajar con estas amenazas latentes del ambiente y de la naturaleza sobre los personajes. Y cuando llegué a preparar la película, a preproducir, había pasado unos 2 o 3 meses de los incendios del 2021, filmamos en Ujú. 2021 en Paraguay. Y yo ya había estado muy en contacto con la gente que estuvo trabajando en los incendios y viendo también la devastación que quedó. Y cuando me enfrenté a eso, eh, cambié mucho el guión. O sea, utilizamos Ah, todo lo del bosque quemado para resignificar un poco la idea esta de que ellos utilizan la madera quemada, que no es de buena calidad, para sacarla del pueblo y venderla y seguir haciendo dinero. O sea, como que ellos se siguen alimentando de la misma tragedia, no solo de ellos mismos, sino del sí, ambiente. ambiental, claro. Sí, 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 sí. Y ahí transformamos bastante como llevarlo a esta cuestión de los bosques quemados y a que en vez de una chacra de lúpulo tuviese un aserradero, que también es algo que pasa mucho en la zona. Hay familias de aserraderos de mucho tiempo, que es un trabajo muy noble, que, que me parecía interesante de retratar y también terminaba de cerrar el contexto este como de cierta. Hay también cuando uno va a visitar, no sé, creo que vimos por lo menos unos 20 aserraderos para escoger el que terminamos filmando. Yo terminaba pensándolos como un cementerio, ¿no? O sea, los veía y decía, esto es un cementerio de árboles. Y Ujú. la película tiene toda una situación donde hay como también un descenso a los infiernos, como si ellos estuviesen en este limbo todo el tiempo del que no pueden salir. Inclusive los cielos son todos como, sí, como de limbo de alguna manera, ¿no? Como nunca terminás de ver una nube directamente en el cielo, sino que está siempre todo nublado, gris. Ujú. Eh, Utilizamos todos esos contextos para profundizar la narrativa.
Ahora, bueno, Mar del Plata le otorgó a Esteban Musacchio el premio al mejor diseño de locaciones. Eh, ¿Cuáles eran tus indicaciones respecto de la historia que querías contar? ¿Qué buscabas en los lugares para describir esa historia? Porque ese es un Eh, trabajo muy codo a codo con, justamente, ¿no? Con el diseñador de sí, locaciones, el jefe de locaciones. completamente. Yo la verdad es que escribo ya mucho con las locaciones en la cabeza. O sea, siempre tengo como ciertos lugares a los que vuelvo a filmar. El Río Azul, por ejemplo, que es el nombre de mi productora. Me encanta el color de ese río. He estado en muchos lugares y nunca he visto algo con ese color azul profundo, pristino, hermoso. Hay muchas cosas que cuando ya escribo las tengo en la cabeza y sé que existen. O sea, y sé qué bares voy a filmar, sé qué carreteras, qué rutas vamos a filmar, y qué espacios qué bosques también vamos a filmar. Un poco como que desde ya de mi guión hay una bajada de diseño de locaciones. Te Ujú. diría que la locación más difícil, lo que más nos costó encontrar con Esteban es la casa familiar. La casa familiar que tenía que representar un poco esta idea de reyes en decadencia, ¿no? Ujú. Como unos pobladores originales, que hay mucha gente que lleva tiempo en la zona, gente que llegó en los 30, 40, con nada y solamente, y el gobierno les dio tierras porque la Patagonia se estaba habitando todavía, y empezaron a trabajar. Y encontrar esa casa que represente el espacio, que se pueda relacionar con el aserradero. Creo que ese fue el desafío más grande dentro de la búsqueda de locaciones y obviamente el río bueno, hay una escena como, llamémosla de acción sobre el final, donde había que generar efectos especiales sobre ese mismo río y tener mucho control sobre eso y nos ayudó la gente del departamento de aguas de Bolsón a controlarlo y hacerlo muy bien. Pero con Esteban trabajamos codo a codo, la verdad es que ir a buscar locaciones es de lo que más disfruto porque Ujú. número uno, me nutre para futuras situaciones, porque es llegar a lugares donde aplaudís, llegás a un lugar, no ves la casa, vas, te ladran los perros, sale la persona y uno explica, bueno, estamos haciendo una película, estamos buscando estos lugares para filmar, etcétera, y pasás a tomar un mate y te empiezan a contar, vos tenés que saber de mi familia que llegaron acá y pasó esto y pasó esto y pasó esto, y eso es como una mamushka de historia, como que Claro. nunca, cuando estás buscando locaciones siempre te encontrás más cosas interesantes que narrar y a mí la verdad es una de las cosas que más me satisface y me emociona estar de nuevo con esta gente que es tan sincera y se abre tan rápidamente, obviamente sabiendo que uno es del lugar, se abre un poco más Claro, claro. a contar toda su historia. Imagino que sí, que debe ser un poco más, esa cercanía de algún modo abre el panorama, ¿no? Abre el fuego, digo, para acercarse a Sí, esas historias. Y te da material además para otras historias, imagino, porque si no, sí. es un proceso casi interminable, ¿no? Estás filmando una película y ya te empiezan a aparecer imágenes de otra historia. Ahora, Alucina. Tres hermanos, bueno, describe un universo inhóspito y cruel. ¿Ese es el universo que te inspira la región? No ¿Podía necesariamente. haberse No filmado en otro necesariamente. lado, digo, la película? No, eso sí, o sea, yo particularmente todo lo que escribo mío lo desarrollo en Patagonia, porque es Sí. donde más cómodo me siento relacionándome con la gente del lugar. De hecho, un solo actor de profesión en la película, que es Andy Golostiaga, que es el mediano, y después los otros dos, menor y mayor, Ulises Jansson y Emmanuel Elish, son del Bolsón. Y después todo el otro casting, todo el otro talento son no actores o actores naturales, me gusta decirle mejor, Ujú. de la zona. Y creo que esta cuestión de la cercanía y de poder
pasar y que te cuenten sobre cosas y entender mucho la geografía y las problemáticas del lugar. Creo que el cine se hace desde la sinceridad. Si uno trata de contar historias que realmente conoce, va a tener mucha más facilidad de retratarlas con verosímil. Eh, y a mí me sale a contar desde ahí. No necesariamente es siempre de una manera inhóspita. De hecho, ahora estoy trabajando en algo que es más como una especie de drama romántico, y que va a suceder en otras épocas. Zanja, mi primera película, fue completamente invierno. Esto fue otoño entrando en Ujú. invierno, y ahora ver algo más de primavera y de sol en la Patagonia, porque Ajá, es un lugar hermoso, claramente. Lo sí, que no quiero es hacer un retrato paisajístico de la zona. Quiero claro, hacer sí, sí, un retrato muy, muy real del lugar. En este caso, estos personajes eran ellos mismos inhóspitos y hostiles, entonces lo llevamos hacia eso. claro, claro, claro. Bueno, una vez más, felicitaciones por Tres Hermanos, Francisco Paparella, realmente impactante la película. Y bueno, esperamos ahora su estreno comercial. ¿Hay alguna fecha o todavía no? Estamos terminando de definir si será fines de enero, principios de febrero en salas de Argentina, y obviamente que este haya sido un punto de partida a nivel de festivales. La idea es que la película se mueva lo más posible, llevarla internacionalmente y posicionarla en otros lugares. En Chile, como tenemos coproducción, Claro. debería haber un estreno también en Chile, y México en Cineteca, que es un lugar increíble Sí, para ver cine, es uno de los mejores lugares de Latinoamérica, sí, con sí, un sí. programador que es un genio, bueno, Nelson Carro. Tenemos posibilidades de mostrarla ahí porque tengo relación por la película anterior, Zanjas, así que espero que se pueda ver lo más posible de la película. Y después de eso, si tenemos suerte, aterrizarla en plataformas. El hijo del viento era un chico que tenía la capacidad de correr rapidísimo, corría muy, 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 muy rápido. Tan rápido que ninguno de sus amigos lo podía alcanzar nunca. Me pasa los documentos, tengo que terminar la ficha. Cuando oscurece, una película de Néstor Massini, con Andrea Carballo, César Troncoso y Matilde Ciabrando Kramer. Cuando oscurece. Sensacional estreno en salas 24 de noviembre. César Troncoso protagoniza Cuando oscurece, segunda parte de la trilogía Autoengaño de Néstor Massini. El largometraje se estrena el jueves 24 y muestra el devenir de una familia que comienza a desmembrarse cuando los problemas económicos se mezclan y repercuten en lo personal. En esta segunda parte el conflicto se agudiza cuando, por el desgaste del tiempo, de las mentiras y la imposibilidad de dialogar de los adultos. Estamos con César Troncoso, es un enorme gusto volver a contactarnos. César, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me están escuchando para empezar? Te estamos escuchando, perfecto. Qué bueno, Te vemos, te porque yo no sé, escuchamos. ¿viste? Con la tecnología tengo algunos líos. Claro, no, tranquilo, Estoy va muy todo bien. bien, estoy muy bien, estoy acá en Montevideo, Sí, pero ya preparado para viajar a Buenos Aires la semana próxima. para el Para- estreno. para- Ahora, exacto. ¿podríamos definir Cuando oscurece como una película de suspenso?
Yo sé que es una película que causa mucha tensión, sobre todo cuando oscurece. Hay una primer parte, 36 horas, una primer película, Sí. no es una primer parte, es una película independiente, pero que viene a cuento de esta, que también tenía de algún modo una cierta tensión. Y me da la sensación de que es como un poco la mano, ¿no? O la línea de trabajo de Néstor Massini, el director, porque en Cuando oscurece, de verdad, la gente que la ha visto y se vio en Cinemateca, en el Festival de Cinemateca aquí en Uruguay, pero se vio también en el Festival de Gramado. Ujú. De verdad hay como una tensión a lo largo de esta película y que sí, que genera un cierto suspenso, sin duda. Ujú, ujú. Inquietud también, ¿no? En los Sí. protagonistas. Digo, esta parte de la trilogía está fuertemente atada a un conflicto de pareja muy visibilizado en los últimos tiempos, que es lo que tiene que ver con los hijos menores, cuando la pareja se Sí. separa, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el abordaje de este tema en la película? Esta película, la trilogía, ¿no? De autoayuda de Néstor, en realidad inicia con algunas experiencias personales de separación del propio director, que obviamente con el proceso de trabajo se terminan transformando en elementos de la ficción. O sea, no estamos contando una película basada en la vida del director, sino que el director tomó algunas vivencias personales para desarrollar esto. Y, y nosotros nos acercamos a esto desde un lugar, yo personalmente, desde un lugar muy subjetivo, ¿no? Yo tengo, yo tengo un vínculo medio indirecto a través de mi esposa, de mi mujer, de mi compañera, con estos temas, porque ella trabaja con temas de violencia de género en el Instituto de las Mujeres aquí en Uruguay, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eh, esos intercambios que yo he tenido a lo largo del tiempo con ella son los que me han nutrido para hacer este abordaje. Yo no tengo un proceso demasiado intelectual para trabajar estos temas, pero sí sé por dónde pasan estos temas, desde un poco desde lo subjetivo y desde lo intuitivo, ¿no? Y, y es verdad lo que tú decís, estamos en un tiempo en el cual todas estas cosas, el tema de la patria potestad, hay movimientos de hombres que intentan reivindicar eso, este, La y, tenencia y es un tema muy, compartida, sí. la tenencia compartida, La ¿no? Que mantención de los hijos, la exacto, el educación. tema de la manutención de los hijos. Lo que ha cambiado también es una de las cosas que ha ido cambiando con el tiempo, es aquella cosa de que las relaciones se acortaron, ¿no? Aquello que antes era para toda la vida, para Sí, bien o para mal, sí. empezaron a hacer temas de muy corto plazo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez escuché aquí en Uruguay, por ejemplo, que las relaciones de pareja estaban promediando los 7 años, Ujú. o sea, como que parece que es inevitable que este tema llegue, que este tema se instale, ¿no? Porque están los hijos, pero después no está la supervivencia de la pareja. Sí, sí, Entonces, sí. este, lo que hay que hacer es hablar del tema desde todos los puntos de vista. En particular aquí lo que hay, creo yo, o por lo menos de acuerdo a mi modo de ver las cosas, Sí. es un personaje, que es el personaje de Pedro, el que yo interpreto, que se va de mambo, ¿no? Es Ujú. un personaje que, tal vez por un tema hasta de edad, ¿no? Sí. Yo soy de generaciones anteriores, creo que la gente joven lo está resolviendo bastante De otra mejor, manera, sí, sí. con excepciones igual, ¿no? Sí, sí. Pero digo, también por eso mismo es que yo, en la medida en que también de algún modo la masculinidad mía está puesta en tela de juicio cuando dejo de ser el padre proveedor, cuando dejo de ser el cabeza de familia, Sí, empiezo a resolver mal las cosas, ¿no? sí, Creo que es lo sí, que sí. sucede con este personaje. Toma algunas decisiones equivocadas, tal vez basadas justamente en eso, ¿no? Sí, en En esa historia. cómo fue criado y lo que trae, ¿no es cierto?
Esa es Ahora, una marca que nuestra generación la puede trabajar, pero que la tiene, sí, ¿no? sí, está, allí está, y la película se encarga de reflejarlo esto. Mm, Ahora, una sí. gran parte de Cuando oscurece se desarrolla como una película de caminos, ¿no? Entre dos Ujú, protagonistas, el adulto que sos vos y esta niña que es tu sí, hija. ¿Cómo sí. se trabajó para lograr ese vínculo tan veraz eh, que se ve Mm. en la pantalla? Bueno, ahí yo creo que colabora un poco el hecho de que tanto Andrea Carballo como yo establecimos en la primera película, en 36 horas, un vínculo fuerte con Matilde y un vínculo hermoso, ¿no? De mucha confianza. Me parece que eso es una cosa como inevitable si querés trabajar con niños y querés conseguir de ellos desde un lugar de respeto hacia el niño Ujú. también, querés conseguir resultados, porque también está el otro camino, que es el camino que algunos preparadores de niños han tomado, que es bastante más cuestionable. Pero nosotros, para empezar, establecimos ese vínculo con Mati. Y después, además, está la figura, la grandísima figura, diría yo, de María Laura Berch, que es Claro. una preparadora de niños, ¿o no? Jefa de Una casting, preparadora. sí, impresionante. Es, Sí, es impresionante. Yo sí, tengo la experiencia de haber trabajado con ella en estas dos películas de Néstor, pero también en Infancia Clandestina, sí, la película de Benjamín Ávila, donde ella se encargó de todo un grupo de niños y en la cual Teo Gutiérrez, que ahora es un señor grande, era un niño de 12 y también fue preparado por María Laura. Es muy, muy, muy crack ella, hablando con mal y pronto. Sus asistentes, cuando ella no puede estar y están sus asistentes, también son formadas en la misma línea de trabajo, con el respeto hacia los actores infantiles. Entonces, bueno, nada, nos fuimos encontrando. Yo ujú, creo que se reforzó, sobre todo conmigo, porque con Andrea ella había tenido un lindo vínculo ya en 36 horas, pero sí, conmigo lo había tenido, era menos el vínculo que claro. tenía. Entonces, en esta película, un poco con aquel antecedente se terminó de reforzar y nada, y nos queremos, yo creo. Al mismo Entonces, tiempo tiene que ver con eso. es un vínculo más arduo el tuyo y el de ella Sí, en esta película, ¿no? Por momentos sí. hasta parece que la adulta fuera ella. Este, Ah, sí, totalmente, por muchas reacciones, ¿no? Bueno, como decías totalmente. hace un rato, Cuando oscurece se presentó en el Festival de Gramado, donde además fue Ujú. premiada, y en la Cinemateca de Sí. Montevideo, allí en tu país natal. En Gramado ganó mejor director Néstor Ujú, Massini, el ujú. Quiquito, el premio de Gramado, del Festival de Gramado se Sí, llama Quiquito, y se ganó uno Néstor como a mejor dirección. ajá. Y qué te devolvió el público a vos? ¿Qué reacciones pudiste percibir cuando vieron la película? ¿Qué pasó con vos? Con vos, con ese personaje, ¿no? Y el personaje, el personaje no es Qué particularmente mala que soy, encantador. ¿no? La pregunta que No te me están hago. dando, la gente no me está dando personajes demasiado encantadores últimamente. Este, el personaje y todo el cuento, claro, ya de por sí es un cuento complejo, Mm, un cuento tenso, digamos, pero además cuando aparece una figura como la de Matilde, que es una niña y además es una niña encantadora y uno la ve y de inmediato sintoniza con ella, más tensión se siente aún, ¿no? Las devoluciones eran eso, las devoluciones tenían que ver justamente con los climas conseguidos por la película, por la tensión esa que se generaba cuando se veía todo lo que sucedía y cómo se iba enrareciendo el vínculo padre-hija. Y nada, y básicamente lo que sucede es eso, ¿no? Que se siente un profundo alivio cuando se llega al final con una solución positiva para la niña, porque, porque de verdad el clima de tensión está muy bien construido, el vínculo está muy bien construido,
las dificultades de comunicación que empiezan a aparecer, ¿no? Ujú. Cómo se empieza a transformar esa vacación en otra cosa. Todo eso está muy bien construido por Néstor y por el guión y de verdad la gente en Gramado sentía el Ajá, peso de eso, ¿no? De esa tensión. claro. Y allí en Montevideo supongo que te habrán aplaudido fuerte, Sí. muy En fuerte, Montevideo me quieren, tus compatriotas. No, pero no, pero también te deben haber puntualizado sí, algunas cosas en el público, ¿no? sí, Imagino, sí, respecto de sí, sí, este personaje y la de esta deconstrucción de la que hablabas vos antes, ¿no? Al comienzo de la sí, entrevista. Es- sí. La película anterior, 36 horas, se pasó también en Cinemateca, sí, estuvo unas cuantas semanas en cartel. Entonces, mucha de la gente que presenció Cuando oscurece en el Festival de Cinemateca tenía referencias de la película anterior, y están esperando la tercera, claro. porque nada, el hecho de saber que hay una trilogía y que finaliza, este, hace que las expectativas sean grandes. Pero de verdad, todo el mundo habla mucho de la construcción Ujú. de, de los tres personajes, porque son los tres personajes Sí. los que están evolucionando de película en película, y con mucha expectativa de cómo va a terminar. Eh, Bueno, veremos, no nos adelantemos. Ese es el no, ni pienso, tercer ni pienso. episodio. Ah, recordemos entonces que Cuando oscurece se estrena el jueves 24 con dirección de Néstor Massini, producción de Paulina Soboli de Banda Aparte y está protagonizada por César Troncoso, Andrea Carballo y Matilde Kramer. César, muchísimas gracias por este contacto y bueno, felicitaciones una vez más por Muchas gracias a este ustedes papel. por la comunicación. De verdad, estas pequeñas películas que se están haciendo en nuestros países y que alimentan una filmografía que después genera aquellas grandes películas que todo el mundo ama, Sí. se alimentan también por el trabajo de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. 50 mujeres del cine argentino. El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Melissa Liebenthal estrenó El rostro de la medusa en el recientemente terminado Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde logró el premio a la mejor dirección en la competencia internacional, compartido con Ana García Blaya por La Uruguaya. Además, Melissa ganó el premio Una nueva mirada, otorgado por La Mujer y el Cine, y el galardón al mejor guion de largometraje argentino de Argentores para Agustín Godoy. Es un gran gusto recibir aquí en los estudios de Radio Trend Topic a Melissa Liebenthal. Muchísimas gracias por acompañarnos, Melissa, y felicitaciones. Hola, gracias. Me pone contenta estar acá hoy también. Bueno, qué bueno. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando obtuviste ese premio allí en Mar del Plata? Mejor dirección, además. Y no me lo esperaba en lo absoluto. Fue como muy, muy, muy inesperado. Porque bueno, esta película como que tiene bastante riesgo desde lo formal, desde la propuesta, digamos, no es algo
evidente para nada, ni lo fue para mí hacerla. Como que hacerla fue un desafío bastante grande. Entonces, bueno, cuando uno tiene una propuesta así, tal vez no estás tan confiada, así, le va a gustar a todo el mundo, como que no fue hecha con eso en mente. Entonces, fue hecha más para experimentar, por la experimentación, por los materiales. ¿Cuál era tu búsqueda en esa búsqueda inicial en el rostro de la medusa? ¿Hacia dónde querías dirigir la mirada? Y eran muchas búsquedas. Yo creo que, o sea, por un lado hay una búsqueda como conceptual, bastante abstracta, en torno a las preguntas sobre el rostro, sobre la identidad, sobre cómo nos vinculamos, sobre la otredad del animal y como, no sé, así como muy a grandes rasgos, eso, nuestro lugar como humanos en el reino animal, en el mundo. Digamos, no son temas que la película tematiza directamente, pero bueno, forman parte un poco, ¿no? Entonces había muchas preguntas, eso, bastante abstractas. Y bueno, yo siento que fue eso lo que disparó una búsqueda formal tan diversa, porque era como muy difícil abordar estas problemáticas, estos temas, de repente desde una narrativa únicamente. Como que a mí también estas abstracciones me llevaban mucho a querer experimentar más directamente con los materiales, en algo que para mí es más cercano tal vez a las artes visuales que al cine propiamente dicho. Entonces ahí surge el trabajo con las fotos de archivo, con las animaciones, con este trazo azul animado. Sí. Y la bueno, animación tiene un papel muy importante en la película. Sí, y eso surgió en gran parte como para de alguna manera tratar de abordar como decía, estas preguntas sobre la identidad, porque como conté ya un par de veces, a priori la película iba a tener una voz en off, eso creíamos. Estaba escrita una especie de voz en off, bastante escueta, como bastante llana, pero bueno, estaba ahí. Y probándolo en el montaje, como que yo sentía que no funcionaba. Creo que a nadie mucho le terminaba de cerrar. Y porque para mí terminaba como achatando mucho algo que era como para mí más potente y más abierto, ¿no? Y ahí surge medio casualmente la idea de la línea azul, porque estábamos trabajando con fotos viejas mías de cuando era chica, y entre esas fotos había un dibujo que yo había hecho cuando era muy chiquita, tipo 3 años, y era esos dibujos que hacen los niños como estas papas, ¿no? Estas papas con cara. Sí. Y era así como un trazo azul bastante potente de una papa azul con cara, que eran 2 puntos y una línea, una raya así, y esa era la cara. Y como que primero íbamos a incluir esa imagen, ese dibujo, digamos como un scan, una foto de eso, y después eso no quedó, pero quedó la línea azul, que viene de alguna manera a guiar la mirada un poco hacia lo que queremos, sí, hacia donde queremos que el espectador piense o reflexione, pero creo que sin anclar tanto como un texto en off, como el lenguaje verbal, algo ¿no? que hubiera distanciado. Sí, yo siento demasiado al espectador. Sí, yo siento que te ancla mucho, como que lo determina mucho. Y la animación, la cuestión más visual lo deja más abierto, menos, sí, eso, determinado. Claro, das el espacio también para que el espectador construya su propio imaginario, ¿no? Sobre lo que estás mostrando. Exacto. En el rostro de la medusa. Sí. Ahora, como en Las Lindas, que fue tu ópera prima, el tema central vuelve a ser la mirada, cómo nos ven los otros y cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Sí. Ese es un tópico que te interesa particularmente. ¿Surgió en este segundo largometraje de manera espontánea o lo fuiste buscando también, trabajar sobre eso? No, la verdad que surgió de manera espontánea, como que siento que es un tema que como que tiendo hacia allí sin buscarlo demasiado, digamos. El proyecto, yo siempre cuento, este proyecto surgió de algo que tal vez a priori no tiene nada que ver. A mí me interesaba
como nuestro vínculo con los animales. Había algo ahí que quería investigar y con eso en mente empecé a ir a distintos zoológicos y acuarios en distintos lugares del mundo con mi camarita. Yo en esa época viajaba bastante cuando me invitaban por las lindas justamente a festivales, entonces de repente cada ciudad que iba por un festival, también en alguna tarde que tenía libre me iba al zoológico o al acuario y a grabar, a buscar imágenes, como a robar imágenes de esos espacios, a ver qué encontraba, porque no es que tenía una idea rectora muy clara, era como a ver qué hay ahí en este vínculo con los animales, que obviamente hay un tema ahí de que nuestra relación con los animales en las ciudades se da principalmente con la vida salvaje, no existe, ¿no? Entonces están los zoológicos, o son las mascotas, o son las plagas, como dice John Berger. Entonces, bueno, ahí en los zoológicos lo que más me llamó la atención fue esto, cómo las personas buscaban como ser reconocidas por los animales, como cruzar la mirada, como que te mire el animal, que te registre, que te reconozca. Y bueno, eso fue lo que a mí me llamó la atención, pero porque creo que eso siempre es lo que me llama la atención, cómo nos miran, cómo miramos, la mirada. Entonces, medio que en ese material eso extraje y a partir de ahí se fue armando todo. Ajá. Se fue construyendo esta historia. Claro, porque al mismo tiempo que hay animales que te pueden mirar, como un tigre o un gorila, que es muy potente, digamos, también hay animales que no te pueden mirar porque no tienen ojos ni cara, como la medusa. Entonces era como la contracara justamente. ¿Qué pasa cuando no hay una mirada, cuando hay un ser vivo, un animal como nosotros, como un tigre, como un animal que no tiene cara, no tiene ojos? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, de ahí se disparan las preguntas, ¿no? ¿Qué es un rostro? ¿Qué quiere decir un rostro? ¿Qué significado tiene para nosotros y nosotras? ¿Y qué devolución te hizo el público en Mar del Plata respecto de estas miradas? La verdad ¿Cuál fue la mirada del público, ¿no? que te impresionó? Sí, no, la verdad que lo sentí muy cálido, o sea, como te decía, como tal vez es una película más rara o no es tan no sé, como no sé si se parece demasiado a otra cosa tanto, o sea, tiene como esta propuesta bastante, sí, distinta tal vez, y eso, bueno, decía, bueno, por ahí no es tan accesible, por ahí la gente no conecta tanto, por ahí hay cierta indiferencia, ¿no? Y entonces estuve muy, muy contenta y gratamente sorprendida de que recibí mucha calidez del público, la gente se reía en la sala, se reían mucho, y bueno, la gente que me venía a felicitar a la salida, así que sí, no, estuve... ¿Era lo que esperabas o no tenías tampoco una idea? No tenía una idea, no, la verdad no, me sorprendió. ¿Te sorprendió como el premio a la dirección? Totalmente, sí, la mejor dirección. Sí, me sorprendió mucho. Pero bueno, creo que el Festival de Mar del Plata es un festival bastante cálido, con un público como muy implicado, muy entusiasta. Van muchos estudiantes de cine, como que hay algo muy lindo que tiene, muy cálido, y está buenísimo eso. Ajá. ¿Y cuál es ahora el camino con El rostro de la medusa? Bueno, se va a estrenar... El rostro de la medusa se va a estrenar en enero en el Malva, acá en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no sabemos qué día, si viernes o sábado o domingo, pero bueno, ese primer fin de semana de enero se estrena y va a estar una vez por semana, por enero al menos, y si va bien la dejarán un mes más y así. Así que está buenísimo eso. ¿Y ese es ahí empieza entonces el recorrido en salas o hay otros festivales? Bueno, otros festivales no, o sea, no hay nada que pueda decir porque no hay nada ya publicado, pero ahí vamos trabajando para que se siga viendo y se siga difundiendo lo más posible. Bueno. Sí. Entonces te deseamos lo mejor, Melissa Liebenthal, con El rostro de la medusa. En enero estaremos allí en el Malva, acompañando este desembarco en salas porteñas. Nos estamos yendo
hasta el próximo miércoles. Agradecemos la presencia de Melissa Liebenthal aquí en los estudios de Radio Trend Topic. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.